Me arrodillo ante ti si hablas 5 idiomas, dijo el millonario señalándola frente a todos. Ella era solo la empleada doméstica. Nadie imaginó que esa joven callada guardaría un secreto capaz de poner de rodillas al hombre más poderoso de la sala. El gran salón de la residencia Ferran brillaba como si alguien hubiera derramado estrellas sobre cada rincón. Candelabros de cristal colgaban del techo abovedado, lanzando destellos que rebotaban contra los espejos de marcos dorados y las copas de champán que iban de mano en mano. Era la Gala Internacional de Beneficencia, el evento más exclusivo del año, donde los poderosos se reunían para demostrar al mundo cuán generosos podían ser, siempre y cuando hubiera cámaras para capturarlo. Más de 400 personas ocupaban el salón. Embajadores, empresarios, herederas, celebridades, cada uno más importante que el otro, cada uno más consciente de sí mismo que del prójimo. Las risas eran estudiadas, las sonrisas medidas y los abrazos calculados con la misma precisión que sus inversiones. Y en medio de todo ese teatro de vanidades, invisible como siempre, Renata Ayala caminaba con una bandeja de copas entre las manos. Nadie la miraba, nadie la veía. Para los invitados de esa gala, ella era parte de la decoración. Un mueble con piernas que servía champán y desaparecía entre las sombras. Así funcionaba su mundo. Así había sido siempre. Renata mantenía la mirada baja mientras se deslizaba entre grupos de conversación. Escuchaba fragmentos de diálogos en distintos idiomas: francés, inglés, alemán, árabe. Cada palabra entraba en sus oídos como música conocida. Su mente las procesaba, las entendía, las saboreaba en silencio, pero sus labios permanecían sellados, porque nadie le había preguntado jamás si entendía. Nadie imaginaba que pudiera hacerlo. «Excusez-moi», dijo un hombre al chocar levemente con su bandeja. «Disculpa» en francés. Renata asintió con la cabeza sin responder, aunque por dentro ya había formulado 3 posibles respuestas en ese idioma. Llevaba años así, desde que era apenas una niña y su padre la sentaba frente a libros enormes que olían a biblioteca antigua. Tomás Ayala había sido un hombre de palabras, no de las que se gritan, sino de las que se susurran con reverencia, como si cada idioma fuera un tesoro que merecía ser tratado con cuidado. «Los idiomas son puertas, Renata», le decía mientras le enseñaba a pronunciar vocales en alemán o a conjugar verbos en árabe, «y cada puerta que abres te acerca más a entender el corazón de alguien». Pero las puertas de Tomás se habían cerrado hacía mucho tiempo. Un día, simplemente no volvió a casa, y con él se fueron los libros, las lecciones, los sueños. Renata tenía apenas unos años cuando su madre, destrozada por la ausencia, la dejó al cuidado de doña Carmela, la cocinera de la mansión Ferran, antes de desaparecer también ella, en un silencio del que nunca regresó. Doña Carmela la crió entre ollas y hornos, entre el aroma del pan recién hecho y el sonido de las órdenes que bajaban desde los pisos superiores de la mansión. «No levantes la voz», le enseñó. «No mires a los ojos a los señores. No opines. No existas más de lo necesario». Eran las reglas de supervivencia en una casa donde el apellido Ferran era ley y todo lo demás era servidumbre. Pero Renata nunca dejó de aprender. Lo hacía en secreto, como quien guarda un tesoro en un bolsillo roto. Escuchaba las conversaciones de los invitados internacionales que visitaban la mansión. Memorizaba frases, acentos, expresiones. Por las noches, en el pequeño cuarto que compartía con doña Carmela detrás de la cocina, leía en silencio los pocos libros que su padre le había dejado. Gramáticas desgastadas, diccionarios con las páginas sueltas, cuadernos llenos de anotaciones en 5 idiomas distintos. 5 idiomas: español, inglés, francés, alemán y árabe. Los 5 que su padre dominaba. Los 5 que ella había aprendido a hablar, leer y escribir, sin que nadie en el mundo lo supiera. Hasta esta noche. «Atención, por favor». La voz amplificada del maestro de ceremonias cortó el murmullo del salón como un cuchillo. Renata se detuvo cerca de una columna sosteniendo su bandeja con firmeza. «Es un honor para mí presentar al anfitrión de esta velada, el presidente del Grupo Ferran, el señor Augusto Ferran». Los aplausos estallaron con fuerza ensayada. Renata levantó la vista por un instante y lo vio aparecer en la tarima principal. Augusto Ferran caminaba con la seguridad de un hombre que nunca había escuchado la palabra no.
Su sonrisa era amplia, pero no cálida. Era la sonrisa de alguien que sabía que el mundo le pertenecía y disfrutaba recordárselo a todos los presentes. «Bienvenidos, bienvenidos», habló con voz potente. «Esta noche no solo celebramos la caridad, celebramos la excelencia, el poder, la capacidad de quienes estamos aquí para cambiar el mundo». Renata sintió el peso de esas palabras. Quienes estamos aquí, como si el resto de las personas en el salón, las que servían, limpiaban y cocinaban, no existieran. Y como parte de esta celebración, Augusto continuó, girándose hacia un grupo de invitados distinguidos. Quiero presentarles a nuestro invitado de honor, el embajador Ismael Contreras, quien nos acompaña desde el Consejo Internacional de Comercio. Un hombre de porte distinguido se puso de pie entre aplausos. Ismael Contreras inclinó la cabeza con elegancia y dijo algo en árabe que arrancó sonrisas entre quienes entendieron. Luego repitió el saludo en francés y finalmente en inglés. 3 idiomas, Augusto dijo con admiración teatral, dando palmadas. Impresionante, embajador. Aunque en esta sala, dudo que alguien pueda superarlo. Bueno, Ismael respondió con humor. El récord mundial lo tienen los políglotas que hablan más de 6, pero 5 ya sería extraordinario. ¿5 idiomas? Augusto rió con fuerza. Le apuesto, embajador, que en esta sala de 400 personas no encontrará a una sola que hable 5 idiomas con fluidez. Y si la encuentra, hizo una pausa dramática, mirando a su audiencia con la arrogancia de quien lanza un desafío imposible. Me arrodillo ante esa persona, aquí mismo, frente a todos. Las risas y los murmullos llenaron el salón. Era el tipo de apuesta que solo un hombre como Augusto Ferrán podía hacer. Una apuesta sin riesgo, porque estaba convencido de que nadie podría ganarla. Renata sintió que el corazón le daba un vuelco. Sus dedos apretaron la bandeja con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. 5 idiomas. Exactamente 5. Los mismos 5 que su padre le había enseñado. Los mismos 5 que practicaba cada noche en silencio. ¿Qué? ¿Nadie se anima? Augusto extendió los brazos, girando sobre sí mismo con teatralidad. Ninguno de los grandes empresarios, diplomáticos, genios financieros que llenan este salón puede hablar 5 idiomas. El silencio fue su respuesta. Algunos invitados se miraban entre sí, otros bajaban la vista con incomodidad. Era una trampa elegante. Nadie quería arriesgarse a fracasar públicamente frente a Augusto Ferrán. Y entonces sucedió algo que cambiaría todo. Una copa resbaló de la bandeja de Renata. El cristal se estrelló contra el suelo de mármol con un sonido que atravesó el silencio como un disparo. Todos los ojos giraron hacia ella. Renata se agachó inmediatamente, recogiendo los pedazos con manos temblorosas. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todo el salón podía escucharlo. «Cuidado con la ayuda», alguien murmuró entre risas. «Parece que ni siquiera pueden sostener una bandeja», otro añadió. Augusto bajó del escenario y se acercó con pasos lentos. La multitud se abrió para dejarlo pasar, como siempre hacía cuando él se movía. Cuando llegó frente a Renata, se detuvo y la miró desde arriba con una expresión entre la diversión y el desprecio. «Vaya, vaya», dijo en voz lo suficientemente alta para que todos escucharan. Nuestra empleada doméstica queriendo ser el centro de atención. Renata no levantó la vista. Siguió recogiendo los cristales rotos, sintiendo cómo las miradas de 400 personas le quemaban la piel. «Dime», Augusto se inclinó ligeramente, «¿acaso tú hablas 5 idiomas?» Las carcajadas explotaron en el salón. Era la broma perfecta. La empleada doméstica hablando 5 idiomas. Absurdo, imposible, hilarante. Pero Renata no se reía, tampoco lloraba. Algo estaba pasando dentro de ella, algo que llevaba años contenido, presionando contra las paredes de su silencio, buscando una grieta por donde escapar. En su mente escuchó la voz de su padre. «Los idiomas son puertas, Renata, y cada puerta que abres te acerca más a entender el corazón de alguien». Levantó la vista. Sus ojos encontraron los de Augusto Ferrán. «¿Y si los hablo?», dijo con voz clara. El salón entero contuvo la respiración. Augusto parpadeó, sorprendido. Luego su sonrisa se amplió, divertida, como si un ratón acabara de rugir. «¿Qué dijiste?», pregunté. Renata se puso de pie lentamente, dejando los cristales en el suelo.
¿Qué pasa si yo hablo 5 idiomas? ¿Se arrodilla frente a mí también? ¿O esa apuesta solo vale para la gente que usted considera importante? El silencio que cayó sobre el salón fue tan absoluto que se podía escuchar el parpadeo de las velas en los candelabros. Nadie se movía. Nadie respiraba. Una empleada doméstica acababa de desafiar al hombre más poderoso de la sala. Augusto la estudió durante un largo momento. Su sonrisa se transformó en algo más duro, más frío. Luego giró hacia el público y extendió los brazos nuevamente. «Señoras y señores», exclamó con voz dramática, «parece que tenemos una voluntaria. Nuestra empleada doméstica dice que habla 5 idiomas». Hizo una pausa calculada. «Esto promete ser entretenido». Los murmullos crecieron. Algunas personas sacaron sus teléfonos. El embajador Ismael Contreras se inclinó hacia adelante en su asiento, observando a Renata con una expresión que ella no pudo descifrar. «Muy bien». Augusto se volvió hacia ella, cruzándose de brazos. «Aquí tienes tu oportunidad. Frente a 400 personas, frente a embajadores, empresarios, gente que ha estudiado en las mejores universidades del mundo». Su voz se endureció. «Demuestra lo que dices. Y si no puedes, si tartamudeas, si te equivocas, si resulta que solo sabes decir hola y gracias en 3 idiomas como hacen los turistas». Dejó la amenaza flotando en el aire, inacabada, pero perfectamente clara. «¿Y si lo logro?», Renata preguntó. Su voz no temblaba. Sus ojos no se desviaban. Augusto sonrió con suficiencia. «Si lo logras, cosa que no sucederá, me arrodillo ante ti, aquí mismo. Como dije, mi palabra vale». «Su palabra», Renata repitió suavemente, como saboreando las letras. «Mi palabra», Augusto confirmó, extendiendo la mano hacia el escenario. «Adelante, el mundo te está esperando». Renata miró la tarima iluminada. Luego miró sus propias manos, todavía con pequeños cortes de los cristales rotos. Manos de sirvienta, manos que lavaban platos, tendían camas y recogían la basura de otros. Pero también eran las manos que habían pasado páginas de libros en 5 idiomas. Las manos que habían escrito cartas que nunca envió, poemas que nunca leyó en voz alta, sueños que nunca compartió. En algún lugar de su memoria, su padre sonreía. Dio el primer paso hacia el escenario, luego otro y otro. Cada paso resonaba en el mármol como un latido. 400 personas la observaban, algunas con burla, otras con curiosidad mórbida, unas pocas con algo parecido a la esperanza. Pero nadie, absolutamente nadie en ese salón, estaba preparado para lo que sucedería a continuación, porque Renata Ayala no solo iba a hablar 5 idiomas, iba a revelar verdades que llevan años enterradas en esa mansión, verdades sobre su padre, verdades sobre la familia Ferrán, verdades que harían temblar los cimientos de todo lo que Augusto creía saber sobre su propio imperio. Y cuando esas verdades salieran a la luz, no habría dinero, poder ni influencia capaz de proteger al hombre que se creía invencible. La empleada doméstica subió al escenario. El silencio se hizo absoluto, y todo estaba a punto de cambiar. Renata subió los 3 escalones del escenario sintiendo que cada uno pesaba como una montaña. El silencio en el salón era tan denso que podía escuchar el latido de su propio corazón retumbando en sus oídos. 400 personas la observaban, 400 miradas clavadas en ella como alfileres. Desde abajo, Augusto Ferrán la contemplaba con los brazos cruzados y esa sonrisa que usaba cuando ya sabía el final de una historia. Para él, esto era entretenimiento, un paréntesis divertido antes de volver al champán y las conversaciones importantes. La empleada doméstica haría el ridículo, todos se reirían, y la noche continuaría como si nada. Pero Renata no estaba mirando a Augusto. Estaba mirando el micrófono que descansaba sobre el atril, brillando bajo las luces como una invitación, o como una sentencia. «Cuando quieras, querida», Augusto dijo desde abajo, su voz goteando con descendencia. «No tenemos toda la noche». Algunas risas nerviosas se escucharon entre los invitados. Renata cerró los ojos por un instante. En la oscuridad de sus párpados, vio el rostro de su padre. No como lo recordaba en las fotografías gastadas que guardaba debajo de su almohada, sino como lo sentía en su memoria más profunda. Una voz cálida que le leía cuentos en francés antes de dormir,
que le cantaba canciones en árabe mientras cocinaban juntos, que le hacía repetir trabalenguas en alemán hasta que ambos terminaban riendo en el piso de la cocina. «No tengas miedo de tu voz, hija», le había dicho una vez. «El miedo es solo el sonido que hace el valor antes de despertar». Renata abrió los ojos, tomó el micrófono y habló. «Good evening, ladies and gentlemen», comenzó en inglés, su pronunciación limpia y precisa como cristal. «My name is Renata Ayala. I have worked in this house since I was a child. I have served your drinks, cleaned your tables, and been invisible to every single one of you. Tonight, for the first time, I ask you to see me». El murmullo que recorrió el salón fue instantáneo. No era solo que hablara inglés, era cómo lo hablaba, sin titubeos, sin acento forzado, con la fluidez natural de alguien que había vivido dentro de ese idioma durante años. Augusto descruzó los brazos. Su sonrisa vaciló por primera fracción de segundo. El embajador Ismael Contreras se enderezó en su asiento, sus ojos fijos en Renata con una intensidad que nadie más notó. Renata respiró profundamente y cambió de idioma como quien cambia de habitación en su propia casa. «Mesdames et messieurs», continuó en français, «on m'a appris que les langues sont des portes. Mon père me l'a dit quand j'étais petite. Il m'a dit que chaque langue que j'apprends me rapproche du cœur de quelqu'un. Ce soir, j'ouvre ces portes devant vous». Una mujer en la primera fila se llevó la mano al pecho. Un diplomático francés que había estado conversando con desinterés dejó caer su servilleta sin darse cuenta. El francés de Renata no era escolar ni forzado. Era fluido, elegante, con matices que solo alguien que realmente amaba el idioma podía lograr. 2. Alguien susurró entre la multitud. Augusto dio un paso hacia atrás, casi imperceptible. Su mandíbula se tensó. Renata no se detuvo. Sus ojos recorrieron el salón, encontrando rostros que la habían ignorado durante años. Rostros que ahora la miraban como si la vieran por primera vez. «Meine Damen und Herren», su voz se transformó nuevamente, ahora en alemán. Cada consonante precisa, cada vocal en su lugar exacto. «Ich habe jahrelang in der Stille gelebt. Ich habe zugehört, während andere sprachen. Ich habe gelernt, während andere feierten. Heute Abend spreche ich nicht nur für mich selbst. Ich spreche für alle, die nie die Chance hatten, gehört zu werden». El salón comenzó a transformarse. Las risas burlonas habían muerto. Los teléfonos que antes grababan para burlarse ahora grababan con asombro. 3 idiomas, perfectos, impecables, pronunciados por una joven que servía copas de champán. 3 idiomas. El diplomático francés confirmó en voz alta, casi sin querer, y todos impecables. Augusto Ferrán había perdido completamente la sonrisa. Su rostro mostraba algo que rara vez se veía en él: incertidumbre. Miró hacia los costados, buscando a alguien que le confirmara que esto era una broma, un truco, algo que pudiera explicar. Pero todos los ojos estaban puestos en el escenario, y Renata apenas estaba comenzando. Cerró los ojos un instante. El siguiente idioma era el más difícil, no por la pronunciación ni por la gramática, sino por lo que significaba. El árabe había sido el idioma secreto entre ella y su padre. El idioma que usaban cuando querían que nadie más entendiera. El idioma de sus conversaciones más íntimas, de sus confesiones más profundas, de las historias que Tomás le contaba sobre un mundo que ella nunca llegó a conocer. Hablar árabe en ese escenario era como abrir la puerta más privada de su corazón frente a desconocidos. Pero lo hizo. Entonces habló en árabe, con una pronunciación tan pura y musical que parecía haber nacido en el corazón del Medio Oriente. Cada palabra fluía con la cadencia de quien ha respirado ese idioma desde la cuna. El embajador Ismael Contreras se puso de pie. No aplaudió, no habló, simplemente se puso de pie, y sus ojos estaban húmedos. 4, murmuró para sí mismo, pero el micrófono de la mesa captó su voz y la amplificó por todo el salón. 4 idiomas perfectos. El salón hervía de murmullos. La incredulidad se había transformado en admiración. Algunos invitados aplaudían suavemente, como si no se atrevieran a interrumpir, pero tampoco pudieran contenerse. Augusto Ferrán permanecía inmóvil al pie del escenario. Su rostro había pasado de la arrogancia a la sorpresa, de la sorpresa a la incredulidad, y ahora mostraba algo más oscuro,
algo que se parecía al miedo. Porque si esa joven hablaba un quinto idioma, él tendría que cumplir su palabra frente a 400 personas y cientos de cámaras. «Esto tiene que ser un montaje», murmuró hacia uno de sus asesores, que se había acercado discretamente. «Alguien la preparó para esto». «No lo creo», el hombre respondió en voz baja. «Silencio, por favor». Augusto habló con fuerza, recuperando momentáneamente el control. Subió al escenario y se colocó junto a Renata, quien lo miró sin retroceder. «Muy impresionante, jovencita. 4 idiomas. Reconozco que no lo esperaba, pero la apuesta fue 5. Y francamente, dudo mucho que...» «¿Duda?» Renata lo interrumpió suavemente. ¿Cómo dudó de que pudiera hablar uno solo? El público contuvo una exclamación. Nadie interrumpía a Augusto Ferrán. Nadie. Y mucho menos alguien que trabajaba para él. Augusto la miró fijamente, su mandíbula apretada. «Adelante entonces. Sorpréndeme. Sorpréndenos a todos». Renata se volvió hacia el público. Buscó entre las caras hasta encontrar a doña Carmela, quien observaba desde la puerta de servicio, medio escondida detrás del marco. La anciana tenía las manos entrelazadas contra el pecho y lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Cuando sus miradas se cruzaron, doña Carmela asintió lentamente con la cabeza. «Un permiso, una bendición, un adelante, hija mía». Renata volvió a mirar al frente. Y entonces habló en español, su lengua materna, pero no como la usaba para recibir órdenes o decir «sí, señor», y «como usted diga». Habló con la voz que había guardado durante toda su vida, la voz real, la voz que nunca nadie había escuchado. «Este es mi quinto idioma», dijo, y su voz resonó con una claridad que hizo vibrar los candelabros. «El español, mi lengua materna, la lengua en la que mi padre me enseñó a soñar antes de que me lo arrebataran». El silencio se convirtió en algo vivo, algo que latía con expectación. «He vivido en esta casa desde que era una niña», continuó, sus palabras fluyendo con una fuerza que sorprendía incluso a ella misma. «He limpiado estos pisos, he lavado estos platos, he servido en cada cena, cada gala, cada celebración. Y durante todos esos años, nadie me preguntó mi nombre, nadie me preguntó de dónde venía, nadie me preguntó si tenía sueños». Algunas personas en el salón bajaron la mirada, incómodas. Otras la sostenían, hipnotizadas. «Mi padre se llamaba Tomás Ayala», Renata dijo, y al pronunciar ese nombre, algo cambió en el ambiente. Algo sutil pero innegable, como una corriente eléctrica invisible. Era lingüista. Hablaba 7 idiomas. Me enseñó 5 antes de desaparecer de mi vida para siempre. Fue él quien me dijo que los idiomas son puertas. Y tenía razón. Porque esta noche, 5 puertas se abrieron frente a ustedes. Y detrás de cada una había una verdad que nadie quería escuchar. Que el talento no entiende de uniformes. Que la inteligencia no se mide por el tamaño de una cuenta bancaria. Y que las personas más invisibles son, a veces, las más extraordinarias. El primer aplauso salió del fondo del salón. Luego otro, y otro. Como una ola que comienza pequeña y crece hasta convertirse en tsunami, los aplausos llenaron cada rincón del gran salón. Personas se pusieron de pie. El diplomático francés aplaudía con lágrimas en los ojos. Una empresaria se cubría la boca con las manos, visiblemente conmovida. Teléfonos grababan desde cada ángulo posible. Pero había 2 personas que no aplaudían. La primera era Augusto Ferrán, quien permanecía junto a Renata en el escenario, paralizado. Su rostro una batalla entre la furia y algo que podría haber sido admiración involuntaria. La apuesta estaba perdida. Todo el mundo lo sabía. Todo el mundo esperaba. La segunda persona era alguien que Renata no había notado hasta ese momento. En la parte más alejada del salón, cerca de las puertas principales, una mujer mayor observaba la escena con una expresión que no encajaba con nada de lo que sucedía alrededor. No había sorpresa en su rostro. No había admiración ni incredulidad. Había terror. Era Gabriela Ferrán, la madre de Augusto, la matriarca de la familia, y sus ojos estaban clavados en Renata con una intensidad que helaba la sangre. «Tomás Ayala», susurró la anciana, tan bajo que solo ella pudo escucharse. «Dios mío, es la hija de Tomás Ayala». Mientras tanto, en el escenario,
El embajador Ismael Contreras subió para dirigirse al público. Su voz era grave, autorizada, y cuando habló, todos escucharon. «Señor Ferrán», dijo mirando directamente a Augusto, «acabo de presenciar algo que no he visto en 30 años de diplomacia internacional. Esta joven no solo habla 5 idiomas, los domina con un nivel que supera al de muchos traductores profesionales que conozco. Su árabe, en particular, tiene un acento y una musicalidad que solo he escuchado en hablantes nativos de la región del Levante». Se volvió hacia Renata. «Señorita Ayala, ¿dónde aprendió a hablar árabe de esa manera?» «Mi padre», Renata respondió simplemente. «Vivió años en el Medio Oriente antes de que yo naciera. Trabajaba como traductor e investigador lingüístico». Ismael asintió lentamente, como si las piezas de un rompecabezas que llevaba tiempo armando finalmente encajaran. «Tomás Ayala», repitió el nombre, saboreándolo. «Ese nombre me resulta familiar». «Embajador», Augusto interrumpió con voz tensa. «Creo que lo relevante aquí es... Lo relevante aquí», Ismael lo cortó con firmeza diplomática, «es que usted hizo una apuesta pública, y esta joven la ganó limpiamente. Creo que todos los presentes merecen ver cómo un hombre de palabra cumple su compromiso». El salón estalló en murmullos, que se convirtieron en un coro creciente. «La apuesta, la apuesta». Las voces se multiplicaban, los teléfonos grababan, la presión era insostenible. Augusto miró a su alrededor. No había escapatoria. Cada rostro en ese salón lo observaba, esperando, juzgando. Si cumplía, sería humillante. Si no cumplía, sería mucho peor. Su reputación, construida sobre la imagen de un hombre cuya palabra era inquebrantable, se desmoronaría en segundos. Miró a Renata. Ella no sonreía con triunfo ni con burla. Lo miraba con la misma expresión serena con la que había subido al escenario. Sin odio, sin venganza, solo con la dignidad silenciosa de quien sabe que la verdad habla por sí misma. «Hazlo, Augusto». La voz de su madre cortó el aire desde el fondo del salón. Gabriela Ferrán había hablado con autoridad que solo una matriarca podía ejercer. «Cumple tu palabra». Todos se giraron hacia ella, sorprendidos. Gabriela caminaba lentamente hacia el escenario, cada paso medido, su rostro una máscara impenetrable que ocultaba tormentas internas. Augusto la miró con confusión. Su madre nunca intervenía en público, nunca contradecía, nunca se exponía. Que lo hiciera ahora significaba algo que él todavía no entendía. Respiró profundamente, apretó los puños. Y lentamente, con una rigidez que delataba cada gramo de resistencia en su cuerpo, Augusto Ferrán dobló una rodilla, luego la otra. El hombre más poderoso del salón estaba arrodillado frente a su empleada doméstica. El silencio duró exactamente 3 segundos antes de que el salón explotara. Aplausos ensordecedores, gritos de asombro, flashes de cámaras iluminando la escena desde todos los ángulos. Era la imagen que definiría esa noche. La imagen que en cuestión de minutos estaría en cada red social, en cada portal de noticias, en cada conversación del país. Pero Renata no miraba a Augusto arrodillado, miraba a Gabriela Ferrán, quien ahora estaba al pie del escenario, y cuyo rostro finalmente había dejado caer la máscara. Y lo que Renata vio en los ojos de esa mujer no era admiración, ni orgullo, ni sorpresa. Era culpa, una culpa tan profunda, tan antigua, tan devastadora, que transformaba su rostro en el de alguien que acaba de ver resucitar un fantasma. «¿Sabías quién era yo?», Renata susurró, solo para que Gabriela pudiera escucharla. «Siempre lo supiste». Gabriela no respondió, pero una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Y en esa lágrima estaba contenida una verdad que había mantenido enterrada durante años. Una verdad sobre Tomás Ayala, una verdad sobre por qué desapareció, y una verdad sobre lo que la familia Ferrán le hizo al hombre que solo quería enseñarle idiomas a su hija. Esa verdad estaba a punto de salir a la luz, y cuando lo hiciera, no solo Augusto terminaría de rodillas. Todo el imperio Ferrán temblaría hasta sus cimientos. Los aplausos todavía resonaban en el salón cuando Augusto Ferrán se levantó del suelo. Se sacudió las rodillas con un gesto brusco, como si quisiera borrar lo que acababa de suceder. Su rostro era una tormenta contenida. Humillación, rabia, confusión, todo mezclado en una expresión que ninguno de sus invitados le había visto jamás. Sin decir una palabra,
bajó del escenario y caminó directamente hacia la salida lateral. La multitud se abrió a su paso, murmurando, grabando, comentando. Nadie se atrevió a detenerlo. Renata permaneció en la tarima, inmóvil, observando cómo el hombre más poderoso del salón desaparecía por una puerta de servicio. La misma puerta que ella usaba todos los días para entrar y salir sin ser vista. El embajador Ismael Contreras subió nuevamente al escenario y tomó el micrófono con autoridad natural. Señoras y señores, lo que hemos presenciado esta noche es extraordinario. Propongo un aplauso más para la señorita Ayala. Los aplausos regresaron, pero Renata apenas los escuchaba. Su mirada buscaba a Gabriela Ferrán. La matriarca había desaparecido del salón en algún momento durante la ovación, silenciosa como una sombra, llevándose consigo esa expresión de culpa que Renata no podía sacar de su mente. Señorita Ayala, Ismael se acercó a ella cuando los aplausos comenzaron a apagarse, hablando en voz baja para que solo ella pudiera escucharlo. Necesito hablar con usted, en privado, sobre su padre. El corazón de Renata se detuvo por un instante. ¿Conoció a mi padre? No aquí, Ismael respondió, mirando las cámaras que todavía grababan. Mañana, venga a la embajada del Consejo de Comercio Internacional. Pregunte por mí, es importante. Le entregó una tarjeta discreta y se alejó antes de que ella pudiera preguntar más. Renata guardó la tarjeta en el bolsillo de su delantal con manos temblorosas. La gala continuó sin ella. Los invitados regresaron a sus conversaciones, ahora dominadas por un solo tema: la empleada que hablaba 5 idiomas y el millonario que se arrodilló. Pero Renata ya no estaba allí. Había bajado del escenario por la escalera trasera y caminaba por el pasillo de servicio, ese corredor estrecho y sin decoración que conectaba la cocina con el resto de la mansión. El pasillo donde la gente como ella existía. Sus pasos la llevaron hasta la cocina, el lugar que había sido su verdadero hogar durante toda su vida. Ollas de cobre colgaban de ganchos en el techo. El aroma del pan de la mañana todavía flotaba en el aire. Y allí, sentada en el banquito de madera junto a la ventana, estaba doña Carmela. La anciana tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Cuando vio entrar a Renata, se levantó con la agilidad que solo el amor urgente puede dar a un cuerpo cansado y la envolvió en un abrazo que decía todo lo que las palabras no podían. «Mi niña», susurró contra su cabello, «mi valiente niña». Y fue entonces cuando Renata finalmente se quebró. No fue un llanto suave ni contenido, fue un derrumbe. Un temblor que nació en lo más profundo de su pecho y subió como una ola imparable, sacudiendo cada fibra de su cuerpo. Sollozos que habían estado encerrados durante años, décadas enteras de silencio, de invisibilidad, de tragarse las palabras para no molestar, de bajar la mirada para no ofender, de ser nadie para que nadie la lastimara. «Tengo miedo», logró decir entre sollozos. «Carmela, tengo tanto miedo». «¿De qué, mi niña?» «De todo, de lo que acabo de hacer, de lo que van a hacerme, de lo que esa mujer sabe sobre mi padre». Doña Carmela se tensó visiblemente. Su abrazo se apretó, como si quisiera proteger a Renata del mundo entero con sus brazos viejos. «¿Qué mujer?», preguntó, aunque su voz delataba que ya conocía la respuesta. «La señora Gabriela». Renata se separó para mirarla a los ojos. «Me reconoció, Carmela. Dijo el nombre de mi padre». Lo susurró como si fuera un fantasma que había regresado a perseguirla. Doña Carmela cerró los ojos. Una lágrima solitaria recorrió las arrugas de su rostro, siguiendo un camino que parecía haber recorrido muchas veces antes. «Siéntate», dijo finalmente, señalando la mesa de madera donde Renata había comido cada cena de su vida. «Hay algo que debí decirte hace mucho tiempo». Renata sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Se sentó lentamente, sin apartar la mirada de la mujer que la había criado, que le había enseñado a sobrevivir, que había sido su madre cuando la suya desapareció. Doña Carmela se sentó frente a ella y tomó sus manos. Sus dedos estaban ásperos por décadas de trabajo, pero su toque era el más suave que Renata conocía. «Tu padre no desapareció porque quiso», comenzó con voz temblorosa. «No se fue voluntariamente, lo obligaron». «¿Quién?». La palabra salió como un disparo. Renata sentía que cada latido de su corazón era un terremoto. «Tu padre trabajó para la familia Ferrán». Carmela continuó,
cada palabra medida como si caminara sobre cristales, antes de que tú nacieras. Era traductor e intérprete personal del señor Hernando Ferrán, el padre de Augusto y esposo de Gabriela. Renata abrió los ojos con incredulidad. Su padre había trabajado para los Ferrán, para la misma familia en cuya casa ella había crecido limpiando pisos. Don Hernando tenía negocios internacionales, contratos con empresas en Europa y Medio Oriente. Necesitaba a alguien que hablara varios idiomas con fluidez y en quien pudiera confiar. Tu padre era esa persona. ¿Y qué pasó?, Renata preguntó, aunque una parte de ella no quería saber, aunque cada célula de su cuerpo le gritaba que la respuesta iba a doler. Carmela respiró profundamente. Tu padre descubrió algo. En los documentos que traducía, encontró irregularidades, contratos que ocultaban movimientos financieros que no debían existir, dinero que entraba y salía sin explicación, nombres falsos, empresas fantasma. ¿Mi padre descubrió que los Ferrán hacían algo ilegal? ¿Tu padre descubrió que alguien dentro de la empresa estaba usando los negocios internacionales para mover dinero de forma irregular? No sabía exactamente quién. Podía ser don Hernando, podía ser otra persona. Pero cuando empezó a hacer preguntas, cuando pidió explicaciones, Carmela se detuvo. Sus manos apretaron las de Renata con fuerza. Lo amenazaron, completó Renata, su voz apenas audible. Le dijeron que si hablaba, le quitarían todo. Su trabajo, su reputación, su capacidad de ejercer como lingüista. Y cuando eso no fue suficiente para callarlo, Carmela luchaba contra las lágrimas. Le dijeron que irían por su familia, por tu madre, por ti. El silencio que siguió fue tan pesado que Renata sentía que la aplastaba. Su padre no la había abandonado. No se había ido porque no la amara. Se había ido para protegerla. ¿A dónde fue?, preguntó con voz rota. No lo sé con certeza, Carmela admitió. Un día simplemente no vino a trabajar. Nadie volvió a saber de él. La señora Gabriela le dijo a todos que había renunciado, que se había ido por voluntad propia. Pero yo lo conocía, Renata. Conocía a Tomás. Ese hombre jamás te habría dejado por elección. Jamás. Y mi madre. Carmela bajó la mirada. Tu madre lo buscó desesperadamente. Fue a la policía. Preguntó en cada lugar donde él había trabajado. Pero nadie sabía nada. O nadie quería hablar. La frustración, el dolor, la impotencia, la fueron consumiendo. Se enfermó. No de cuerpo, sino de alma. Dejó de comer, dejó de dormir, dejó de hablar. ¿Y me dejó aquí? La voz de Renata temblaba con una mezcla de dolor y comprensión que le desgarraba el pecho. Me suplicó que te cuidara. Carmela sollozó. Una noche vino a la cocina. Te traía en brazos envuelta en una cobija. Me dijo, Carmela, no puedo más. No puedo cuidarla como merece. Estoy rota por dentro. Pero aquí, en esta casa, al menos tendrá techo y comida. Prométeme que la protegerás. Y yo se lo prometí. ¿A dónde fue ella? Se fue a buscar a tu padre. Dijo que no descansaría hasta encontrarlo. Me escribió algunas cartas durante los primeros meses, desde distintas ciudades. Luego las cartas dejaron de llegar. Renata se cubrió el rostro con las manos. Las lágrimas caían entre sus dedos como ríos que habían roto una represa. Toda su vida había creído que sus padres la habían abandonado, que no la querían, que ella no era suficiente para hacer que se quedaran. Y ahora descubría que su padre se había ido para salvarla, y su madre se había ido para buscar al hombre que amaba. ¿Por qué no me dijiste antes?, preguntó entre sollozos. ¿Por qué esperaste tantos años? Porque tenía miedo, Carmela confesó con vergüenza genuina. Miedo de que si tú sabías la verdad, harías algo imprudente, que confrontarías a los Ferrán, que te pondrías en peligro. Mientras fueras solo la empleada silenciosa, estabas a salvo. Pero si descubrían que eras la hija de Tomás Ayala buscando respuestas, la señora Gabriela ya lo sabe, Renata dijo con voz hueca. Me lo dijo con los ojos esta noche. Lo supo todo el tiempo. Carmela asintió lentamente. Sospecho que Gabriela siempre supo quién eras. Y creo que te mantuvo aquí a propósito. No por bondad, sino por control. Mientras estuvieras bajo su techo, podía vigilarte, asegurarse de que nunca descubrieras la verdad. La revelación golpeó a Renata como una bofetada. Toda su vida en esa mansión, cada cena servida, cada piso limpiado, cada orden obedecida, no había sido coincidencia ni caridad. Había sido una jaula elegante.
una prisión disfrazada de hogar. Pero esta noche rompiste la jaula, Carmela dijo, tomando nuevamente sus manos. Subiste a ese escenario y le mostraste al mundo quién eres realmente. Y ahora que lo saben, ya no pueden controlarte. Pero tampoco pueden dejarme ir, Renata comprendió. Si lo que mi padre descubrió es tan grave, ahora que todos saben mi nombre, que todos vieron lo que pasó esta noche, soy un problema para ellos. Eres más que un problema. Carmela dijo con fiereza inesperada en su voz vieja. Eres la prueba viviente de que intentaron silenciar a un hombre honesto. Y ahora el mundo entero te está mirando. Un golpe seco en la puerta de la cocina las sobresaltó a ambas. Renata se limpió rápidamente las lágrimas y Carmela se puso de pie con agilidad protectora. La puerta se abrió. Era Patricia, la asistente personal de Augusto Ferrán. Una mujer de expresión impenetrable que nunca miraba a los empleados directamente. «El señor Ferrán quiere verla», dijo sin preámbulo, mirando a Renata. «Ahora, en su despacho». «Es medianoche», Carmela intervino con firmeza. «La niña necesita descansar». «No fue una invitación», Patricia respondió fríamente. «Fue una orden». Renata miró a Carmela. La anciana tenía los puños apretados, el cuerpo tenso como un animal protegiendo a su cría. «Voy a ir», Renata dijo suavemente, tocando el brazo de Carmela. «Está bien». «No está bien», Carmela susurró. «Nada de esto está bien». «Lo sé», Renata respondió. «Pero ya no soy la niña callada que baja la mirada. Ya no puedo serlo». Se levantó, se alisó el delantal con manos que ya no temblaban, y siguió a Patricia por el corredor oscuro de servicio hasta llegar al ala principal de la mansión. El despacho de Augusto Ferrán era todo lo que la cocina no era. Paredes forradas en madera oscura, estantes repletos de libros que probablemente nadie leía, un escritorio masivo que parecía diseñado para intimidar a quien se sentara del otro lado. Las cortinas estaban cerradas, y la única luz provenía de una lámpara sobre el escritorio que proyectaba sombras dramáticas. Augusto estaba de pie junto a la ventana, dándole la espalda. No se giró cuando ella entró. Patricia cerró la puerta al salir, dejándolos solos. El silencio se extendió durante un largo momento. Renata permaneció de pie cerca de la puerta, observando la espalda del hombre que se había arrodillado frente a ella hacía apenas una hora. «Mi madre dice que debería disculparme contigo». Augusto habló finalmente, su voz ronca, sin girarse. «Dice que lo que hice fue imperdonable». Renata no respondió. Esperó. «Pero yo no voy a disculparme», continuó. Y entonces se giró. Sus ojos mostraban algo que Renata no esperaba. No era furia, no era arrogancia, era confusión genuina, como un hombre que descubre que el mapa que ha seguido toda su vida lo llevó al lugar equivocado. Porque lo que sucedió esta noche va mucho más allá de una apuesta y una disculpa. ¿Qué quiere decir? Mi madre está encerrada en su habitación desde que terminó la gala. No quiere hablar conmigo, no quiere hablar con nadie, solo repite un nombre una y otra vez. Renata sintió que el aire se espesaba. El nombre de mi padre. Augusto la miró fijamente. Tomás Ayala. ¿Quién era realmente tu padre para esta familia? Eso debería preguntárselo a su madre. Renata respondió, sorprendida de su propia firmeza. Parece que ella tiene las respuestas que ambos buscamos. Augusto dio un paso hacia ella. No amenazante, pero sí intenso. Esta noche destruiste mi reputación frente a 400 personas. Todo el país vio cómo me arrodillé frente a mi propia empleada. Mis socios me llamaron. Mis competidores están celebrando. Los medios no dejan de publicar el video. Usted hizo la apuesta. Renata dijo sin bajar la mirada. Yo solo la gané. Augusto apretó la mandíbula. Luego, para sorpresa de Renata, soltó una risa breve y amarga. Sí, supongo que sí. Se sentó pesadamente detrás de su escritorio y la miró con ojos cansados. Mañana por la mañana, todo el país sabrá tu nombre. Los medios van a buscarte, van a querer tu historia, van a escarbar en tu pasado y en el mío. Y si hay algo enterrado que no debería salir a la luz, dejó la frase flotando, pero el significado era claro como el cristal. ¿Me está amenazando?, Renata preguntó. Te estoy advirtiendo, Augusto respondió. Hay cosas en esta familia que ni yo mismo conozco. Pero presiento que tú eres la llave que puede abrir puertas que llevan cerradas mucho tiempo. Renata metió la mano en el bolsillo de su delantal,
y tocó la tarjeta del embajador Contreras. Puertas, llaves. Su padre le había enseñado que los idiomas eran puertas, y ahora resultaba que ella misma era una llave. «Hay algo más», Augusto dijo, abriendo un cajón de su escritorio. Sacó un sobre viejo, amarillento, con los bordes gastados por el tiempo. Lo encontré en la caja fuerte de mi madre hace años. Nunca entendí qué significaba. Hasta esta noche. Extendió el sobre hacia Renata. Ella lo tomó con manos que volvían a temblar. En la esquina superior izquierda, con letra que reconocería en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento de su vida, estaba escrito un nombre. La letra de su padre, y el sobre estaba dirigido a ella. Para Renata, cuando sea el momento. Las lágrimas volvieron, silenciosas esta vez, rodando por sus mejillas sin permiso. Apretó el sobre contra su pecho, sintiendo que sostenía un pedazo del alma de un hombre que el mundo le había arrebatado. «No lo abras aquí», Augusto dijo, su voz extrañamente suave. «Lo que sea que diga esa carta, mereces leerla en paz. Sin testigos, sin presiones». Renata asintió, incapaz de hablar. Caminó hacia la puerta, el sobre ardiendo contra su pecho como un corazón que latía desde el pasado. «Renata». Augusto la detuvo antes de que saliera. Ella se giró. «Yo no sé qué hizo mi familia con tu padre, pero si hicieron algo malo, si le causaron daño, necesito saberlo tanto como tú». Sus ojos eran sinceros. Por primera vez desde que lo conocía, Renata vio en Augusto Ferrán algo que se parecía a un ser humano buscando la verdad. «Entonces búsquela conmigo», respondió, «porque la verdad ya no puede seguir enterrada». Salió del despacho y caminó de regreso a la cocina. Doña Carmela la esperaba despierta, envuelta en una cobija, con 2 tazas de té sobre la mesa. Renata se sentó, colocó el sobre frente a ella y lo miró durante un largo rato. La letra de su padre, tinta que él había tocado, palabras que él había elegido para ella. «¿Quieres que me quede?», Carmela preguntó suavemente. «Quédate», Renata susurró. «Por favor, quédate». Con dedos temblorosos, comenzó a abrir el sobre. Y en la cocina silenciosa de la mansión Ferrán, rodeada del aroma del pan y del calor de la única madre que le quedaba, Renata Ayala estaba a punto de escuchar la voz de su padre por primera vez en años. Una voz que traería respuestas. Una voz que revelaría secretos. Y una voz que cambiaría para siempre todo lo que ella creía saber sobre quién era realmente. Las manos de Renata temblaban tanto que el papel hacía un sonido suave, como alas de mariposa atrapada. Doña Carmela permanecía frente a ella, inmóvil, conteniendo la respiración. El sobre estaba sellado con cera, algo anticuado, algo que solo su padre haría. Tomás Ayala creía que las cartas importantes merecían ser tratadas como tesoros, y esta, claramente, era la más importante de todas. Renata rompió el sello con cuidado, como si tuviera miedo de lastimar las palabras que dormían adentro. Sacó 2 hojas escritas por ambos lados. La letra era firme al principio, pero se volvía más irregular hacia el final, como si las manos que escribían estuvieran luchando contra el tiempo. «Mi pequeña Renata», comenzó a leer en voz alta, y al escuchar el nombre que su padre usaba para ella, la voz se le partió en 2. Respiró hondo y continuó. «Si estás leyendo esto, significa que no pude volver a buscarte como prometí. Significa que el tiempo me ganó la carrera. Pero necesito que sepas, antes que nada, antes que cualquier secreto o revelación, que cada día lejos de ti fue el día más oscuro de mi vida. No hubo un amanecer en que no pensara en tu risa. No hubo una noche en que no soñara con enseñarte una palabra nueva». Doña Carmela se cubrió la boca con ambas manos, las lágrimas cayendo sin control. «Te dejé para protegerte, hija. No porque quisiera, sino porque no tenía otra opción. Lo que descubrí trabajando para la familia Ferrán era demasiado peligroso. Encontré documentos que probaban que don Hernando Ferrán estaba siendo utilizado. Su socio principal, un hombre llamado Gregorio Montiel, había creado una red de empresas falsas usando los negocios internacionales del grupo Ferrán como fachada para mover fortunas de origen dudoso». Renata levantó la vista del papel. «Gregorio Montiel», repitió. El nombre era nuevo. Un personaje que había estado oculto en las sombras todo este tiempo. Don Hernando no lo sabía al principio.
continuó leyendo. Era un hombre honesto, Renata. Imperfecto, sí, pero honesto. Cuando le mostré las pruebas, se horrorizó. Quiso denunciar a Montiel inmediatamente, pero Montiel se enteró antes de que pudiéramos actuar. La letra se volvía más apretada, más urgente. Montiel me amenazó directamente. Me dijo que si hablaba, destruiría todo lo que amaba, que iría por ti, por tu madre, por cualquiera que me importara. No eran amenazas vacías. Ese hombre tenía conexiones que yo ni siquiera podía imaginar. Renata apretó el papel con fuerza, arrugando los bordes sin darse cuenta. Don Hernando intentó protegerme. Me dio dinero y me pidió que desapareciera con mi familia. Pero yo no podía llevarlas conmigo, Renata. Si desaparecíamos los tres juntos, Montiel nos encontraría. La única manera de protegerlas era irme solo, lejos, donde nadie pudiera rastrearme hasta ustedes. Le pedí a Carmela que te cuidara. Le pedí a don Hernando que se asegurara de que nunca les faltara nada. Y le dejé esta carta a Gabriela, con instrucciones de entregártela cuando fueras lo suficientemente fuerte para entender. Renata dejó de leer. Miró a Carmela con ojos que ardían. Gabriela tenía esta carta, dijo con voz peligrosamente calmada. Tenía instrucciones de entregármela, y nunca lo hizo. Carmela bajó la mirada. Sospechaba que algo así había pasado, pero nunca tuve pruebas. Renata volvió al papel. Quedaba una página. Hay algo más que necesitas saber, hija. Algo que cambió todo. Don Hernando confrontó a Montiel. Hubo una discusión violenta. Montiel lo amenazó con destruir a toda la familia Ferrán si intentaba denunciarlo. El estrés de esa situación, el miedo, la presión de vivir con ese secreto, deterioró la salud de don Hernando. Su corazón no lo resistió. Renata sintió un escalofrío. Don Hernando Ferrán, el padre de Augusto, no había muerto simplemente de una enfermedad. Había muerto aplastado por un secreto que lo estaba consumiendo. Después de la muerte de don Hernando, Gabriela tomó el control. Llegó a un acuerdo con Montiel. Ella guardaría silencio sobre todo, y a cambio, Montiel desaparecería de los negocios del grupo Ferrán. Pero había una condición que Gabriela impuso por su cuenta: que yo nunca regresara, que mi nombre fuera borrado de la historia de esa familia, que nadie supiera jamás lo que había descubierto. Gabriela lo hizo para proteger a su hijo, Renata, para que Augusto nunca supiera que su padre había estado involucrado, aunque fuera involuntariamente, en algo así, para que el apellido Ferrán quedara limpio. Y el precio de esa limpieza fui yo. Las lágrimas de Renata caían sobre el papel, difuminando algunas letras, mezclándose con las manchas antiguas que probablemente eran lágrimas de su padre escritas años atrás. Padre e hija llorando sobre las mismas palabras, separados por el tiempo pero unidos por el dolor. Ahora viene lo más importante, mi niña. Lo que necesito que entiendas con cada fibra de tu ser. No guardes odio. El odio es una cárcel peor que cualquiera en la que me hayan encerrado. Gabriela actuó por miedo. Montiel actuó por ambición. Don Hernando actuó por cobardía. Tu madre actuó por amor. Y yo actué por ti. Todos hicimos lo que creímos necesario, aunque estuviéramos equivocados. Si algún día encuentras al joven Augusto, no lo culpes por los errores de su familia. Él no sabe, es inocente de todo esto, y merece la oportunidad de conocer la verdad y decidir qué clase de hombre quiere ser. Te dejé mis libros, mis cuadernos, mis idiomas. Eran lo único que podía darte que nadie pudiera quitarte. Los idiomas viven dentro de ti, Renata. Son tuyos para siempre. Y cada vez que hables en francés, en inglés, en alemán, en árabe, quiero que sepas que es mi voz la que habla contigo, que estoy ahí, en cada palabra, en cada sílaba, acompañándote aunque no puedas verme. Te amo más de lo que cualquier idioma puede expresar, y si existe un más allá, te estaré esperando con un diccionario nuevo y una historia en cada lengua del mundo. Tu padre, siempre, Tomás. Renata dejó caer el papel sobre la mesa. No podía leer más, no podía ver más. No podía respirar más. Se dobló sobre sí misma y lloró con un sonido que nacía desde un lugar tan profundo que parecía no tener fondo. Lloró por el padre que nunca la abandonó, por la madre que se perdió buscándolo, por los años de silencio que pudieron haber sido años de verdad, por la niña que creció creyéndose indigna de amor cuando en realidad
había sido tan amada que un hombre sacrificó su vida entera para protegerla. Doña Carmela la sostuvo. La meció como cuando era pequeña. Le acarició el cabello y le susurró palabras que no significaban nada y lo significaban todo. «Estoy aquí, mi niña. Estoy aquí. No estás sola». Pasaron largos minutos antes de que Renata pudiera hablar nuevamente. Cuando lo hizo, su voz era diferente, más grave, más firme, como si la carta hubiera quemado algo viejo dentro de ella y en su lugar hubiera nacido algo nuevo. «Gregorio Montiel», dijo. «Necesito saber quién es. Necesito encontrarlo. Renata, tu padre dijo que no guardaras odio». Carmela le recordó con preocupación. «No es odio», Renata respondió. «Es justicia. Mi padre sacrificó todo para protegerme. Mi madre desapareció buscándolo. Don Hernando murió con ese peso en el corazón. Y Montiel siguió libre, viviendo sin consecuencias, mientras nuestras vidas se destruían». Se puso de pie, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Su mirada se posó en la tarjeta que el embajador Contreras le había dado horas antes. «El embajador reconoció el nombre de mi padre», dijo. «Mañana tengo una cita con él. Quizás sepa algo sobre Montiel. Quizás sepa algo sobre dónde está mi padre». «¿Crees que tu padre está...?» Carmela no pudo terminar la pregunta. «No lo sé», Renata admitió. Y esa incertidumbre era quizás lo más doloroso de todo. «Pero la carta no dice que esté muerto. Dice que no pudo volver. No pudo. No es lo mismo que no quiso. No es lo mismo que no está. Un hilo de esperanza, frágil como telaraña, pero suficiente para sostenerse». «Hay algo más», Carmela dijo lentamente, como si cada palabra le costara un esfuerzo enorme. «Algo que nunca te conté porque no sabía si era verdad o solo un rumor». Renata la miró con ojos agotados pero atentos. «Semanas después de que tu padre desapareció, encontré algo en tu cobija. La cobija con la que tu madre te trajo aquella noche. Estaba cosido por dentro, donde nadie lo vería a simple vista». Carmela se levantó y caminó hacia un viejo armario en el rincón de la cocina. De un compartimiento secreto, detrás de las latas de especias, sacó una pequeña bolsa de tela. «Lo guardé todos estos años esperando el momento correcto». Renata tomó la bolsa y la abrió. Dentro había una memoria USB antigua y una nota breve con la letra de su madre. «Si encuentras esto, hija, significa que Carmela cumplió su promesa. En esta memoria están las copias de los documentos que tu padre tradujo, las pruebas de todo. Tu padre las escondió para que algún día, cuando fueras fuerte, pudieras usarlas. No para venganza, para verdad. Te amamos, mamá». Renata sostuvo la memoria USB en su palma abierta. Era pequeña, insignificante a simple vista. Pero en ese diminuto objeto dormían las pruebas que podían destruir imperios, revelar mentiras y quizás traer justicia a un hombre que había dado todo por proteger a su hija. «Carmela», Renata susurró, cerrando el puño alrededor de la memoria. «Mi madre sabía. Preparó todo antes de irse a buscarlo. Me dejó las armas y me dejó contigo para que me las dieras cuando estuviera lista. Tu madre era la mujer más inteligente que conocí», Carmela dijo con orgullo roto por las lágrimas. «Tan inteligente como tu padre, tan valiente como tú». Renata guardó la memoria USB junto a la tarjeta del embajador en el bolsillo de su delantal. Dos objetos pequeños que juntos pesaban más que toda la mansión Ferrán. «Mañana voy a ver al embajador», dijo con determinación que no dejaba espacio para dudas. «Y voy a descubrir la verdad, toda la verdad. ¿Y si la verdad es peor de lo que imaginas?». Renata miró la carta de su padre sobre la mesa. Las palabras que él había escrito con amor, con dolor, con la esperanza imposible de que algún día llegarían a sus manos. «Mi padre me enseñó que los idiomas son puertas», respondió. «Pero también me enseñó que la verdad es la única llave que abre todas las puertas al mismo tiempo. Y ya no le tengo miedo a lo que haya del otro lado». Esa noche, por primera vez desde que tenía memoria, Renata Ayala no durmió en su pequeño cuarto detrás de la cocina sintiéndose huérfana. Durmió sintiéndose hija. Hija de un padre que la amó tanto, que desapareció para salvarla. Hija de una madre que la amó tanto, que se perdió buscando al hombre que las protegió. Y mañana, esa hija iba a despertar dispuesta a encontrarlos a los dos.
aunque para hacerlo tuviera que enfrentar al hombre más peligroso que jamás hubiera existido en la historia de la familia Ferrán, un hombre cuyo nombre ahora conocía, Gregorio Montiel. Y lo que Renata no sabía todavía, lo que descubriría al día siguiente en la oficina del embajador Contreras, era que Montiel no había desaparecido como Gabriela creía. Estaba más cerca de lo que cualquiera imaginaba. Renata salió de la mansión Ferrán antes del amanecer. No quería cruzarse con nadie. No quería preguntas, miradas ni conversaciones. Necesitaba aire que no oliera a secretos. Caminó por las calles todavía dormidas con la memoria USB en un bolsillo y la tarjeta del embajador en el otro. Dos objetos diminutos que cargaban el peso de toda una vida. En su mente, las palabras de su padre giraban sin descanso. No guardes odio. Pero era difícil no sentir rabia cuando descubres que toda tu existencia fue construida sobre mentiras que otros eligieron por ti. La sede del Consejo de Comercio Internacional ocupaba un edificio antiguo en el centro diplomático de la ciudad. Columnas de piedra, banderas de distintos países ondeando sobre la entrada, guardias de seguridad que la miraron con desconfianza cuando se acercó. «Tengo una cita con el embajador Contreras», dijo, mostrando la tarjeta. El guardia revisó la tarjeta. Luego la miró a ella. Su ropa sencilla contrastaba violentamente con el entorno, pero hizo una llamada, asintió y le indicó que pasara. La recepción era amplia, silenciosa, con pisos de mármol que multiplicaban el eco de cada paso. Una asistente la guió por un pasillo largo hasta una oficina en el tercer piso. La puerta tenía una placa dorada. Ismael Contreras, embajador de Relaciones Multilaterales. Cuando entró, el embajador estaba de pie junto a la ventana, exactamente como Augusto había estado la noche anterior en su despacho. Pero donde Augusto irradiaba tensión, Contreras transmitía calma. Se giró al escucharla y sonrió con genuina calidez. «Señorita Ayala, gracias por venir». Dijo que conocía a mi padre. Renata fue directa. No tenía energía para formalidades. Contreras asintió lentamente. Señaló una silla frente a su escritorio y ambos se sentaron. «No solo lo conocía», dijo el embajador, abriendo un cajón del cual sacó una carpeta gruesa. «Trabajé con él». El corazón de Renata dio un vuelco. «¿Trabajó con mi padre?» «Hace muchos años, antes de ser embajador, yo era coordinador de proyectos lingüísticos para organismos internacionales. Necesitábamos traductores de alto nivel para conferencias diplomáticas en Medio Oriente. El nombre de Tomás Ayala apareció una y otra vez en las recomendaciones. Era, sin exageración, el mejor traductor que conocí en mi carrera». Contreras abrió la carpeta y extrajo una fotografía. Era antigua, ligeramente decolorada. Mostraba a un grupo de hombres sentados alrededor de una mesa en lo que parecía una sala de conferencias. Y allí, en la esquina izquierda, con una sonrisa que Renata reconocería en cualquier universo, estaba su padre. Sus dedos tocaron la imagen con reverencia. «Es él», susurró. «Es mi papá». «Esa foto fue tomada en una conferencia en Beirut», Contreras explicó. «Tu padre tradujo simultáneamente del árabe al francés y del francés al inglés, sin un solo error durante 6 horas consecutivas. Los delegados quedaron tan impresionados que lo aplaudieron de pie, algo que nunca había visto hacer por un traductor». Renata sonrió a través de las lágrimas. Podía imaginarlo perfectamente. Su padre, rodeado de palabras, nadando en idiomas como un pez en el agua. «¿Qué pasó después?», preguntó. «Trabajamos juntos en varios proyectos durante un par de años. Luego Tomás me dijo que había aceptado un puesto privado con una empresa importante. Mejor salario, estabilidad para su familia. Me dijo que tenía una hija pequeña a quien quería darle el mundo. La empresa era el Grupo Ferrán», Renata completó. Contreras asintió. «Lo supe después. Perdimos contacto cuando empezó a trabajar allí. Le escribí varias veces, pero nunca respondió. En ese entonces pensé que simplemente estaba ocupado. Ahora entiendo que probablemente no podía responder». «Lo amenazaron», Renata dijo. «Lo obligaron a desaparecer. Lo sé, o al menos lo sospeché cuando vi la noticia anoche. Tu apellido en la pantalla de mi teléfono fue como recibir un mensaje del pasado». Contreras se inclinó hacia adelante, su expresión volviéndose grave. «Pero hay algo que necesitas saber, Renata. Algo que descubrí hace poco, y que es la verdadera razón por la que te pedí que vinieras.
Renata contuvo la respiración. Hace unos meses, recibimos una solicitud inusual en el consejo. Un hombre que vivía en un país del norte de África pidió asistencia consular. No tenía documentos de identidad. No tenía pasaporte. Llevaba años viviendo bajo un nombre falso, trabajando como profesor de idiomas en una escuela rural. Pero cuando nuestro equipo lo entrevistó, se identificó con su nombre real. Contreras hizo una pausa que duró una eternidad. Tomás Ayala. El mundo se detuvo. No fue una metáfora. Para Renata, en ese instante, el planeta dejó de girar. Los sonidos desaparecieron. El aire dejó de moverse. Todo se congeló excepto el latido salvaje de su corazón que golpeaba contra sus costillas como si quisiera escapar. ¿Mi padre está vivo? Las palabras salieron rotas, distorsionadas, apenas reconocibles. Estaba vivo hace unos meses. Contreras respondió con cautela. Nuestro equipo verificó su identidad con los registros que teníamos. Huellas digitales, fotografías antiguas, datos biográficos. Todo coincidió. Renata se cubrió el rostro con las manos y lloró. No fue un llanto contenido ni decoroso. Fue un desborde absoluto, un tsunami de emociones que arrasó con cada barrera que había construido durante años. Lloraba de alegría, de dolor, de rabia, de esperanza. Todo al mismo tiempo, todo revuelto, todo insoportable y maravilloso. ¿Dónde está?, logró preguntar entre sollozos. ¿Puedo verlo? ¿Puedo hablar con él? La expresión de Contreras cambió. Se oscureció. Ahí es donde la situación se complica, dijo con cuidado. Cuando nuestro equipo intentó procesar su solicitud de repatriación, alguien intervino. La solicitud fue bloqueada desde arriba, sin explicación, sin justificación oficial. ¿Bloqueada? ¿Por quién? No pudimos determinarlo con certeza, pero el bloqueo vino de un nivel que sugiere influencia privada considerable. Alguien con mucho poder y muchas conexiones no quiere que tu padre regrese. Montiel, Renata susurró, el nombre quemándole la lengua. Contreras frunció el ceño. ¿Conoces ese nombre? Renata sacó la memoria USB de su bolsillo y la colocó sobre el escritorio. Mi padre dejó pruebas, documentos que traducía para el Grupo Ferran, pruebas de que un hombre llamado Gregorio Montiel usaba los negocios internacionales de la empresa para mover fortunas de forma irregular. Contreras miró la memoria USB como si fuera una granada sin seguro. Renata, si lo que dices es verdad, esto es mucho más grande de lo que imaginas. ¿Qué quiere decir? El embajador se levantó y caminó hacia un archivero blindado en la esquina de su oficina. Marcó una combinación. Abrió la puerta de acero y sacó otra carpeta. Esta mucho más delgada, pero con un sello rojo de confidencialidad. Gregorio Montiel, dijo mientras la abría. No es solo un nombre en documentos viejos. Es uno de los hombres más buscados por organismos internacionales de control financiero. Durante años operó bajo distintas identidades en varios países. Nadie podía atraparlo porque siempre tenía a alguien poderoso protegiéndolo. Alguien que le daba fachada, legitimidad, acceso. Los Ferran. Renata comprendió. Los Ferran fueron una de sus fachadas. Sí, probablemente sin que don Hernando lo supiera inicialmente, como parece indicar tu padre en su carta. Pero después de la muerte de don Hernando, cuando Gabriela hizo el pacto de silencio, Contreras dejó la frase flotando. Montiel quedó libre para seguir operando. Renata terminó con amargura. Exacto. Y cuando tu padre desapareció, se llevó consigo las únicas pruebas directas que podían vincularlo. Sin esas pruebas, Montiel era intocable. Renata miró la memoria USB sobre el escritorio. Ese pequeño objeto que su madre había cosido dentro de una cobija era, literalmente, la pieza que faltaba en un rompecabezas que organismos internacionales llevaban años intentando armar. «Pero hay algo más», Contreras dijo, y su tono hizo que Renata sintiera frío en la espalda. «Algo que no le he dicho a nadie. Algo que descubrí cuando investigué por qué la solicitud de tu padre fue bloqueada». Sacó un documento del fondo de la carpeta. Era un registro corporativo reciente del Grupo Ferran, una lista de accionistas y socios estratégicos. «Mira el tercer nombre», indicó. Renata leyó, y el suelo se abrió bajo sus pies. «Gabriel Montenegro», leyó en voz alta. «Socio estratégico del Grupo Ferran desde hace 3 años. Gabriel Montenegro», Contreras repitió.
Un anagrama casi perfecto de Gregorio Montiel. Mismas iniciales, nombre reacomodado. Una identidad nueva para el mismo hombre. Renata sintió náuseas. Montiel no había desaparecido. No se había alejado del grupo Ferran como Gabriela creía. Había cambiado de nombre y había regresado. Estaba dentro de la empresa ahora mismo. Había estado operando bajo las narices de Augusto durante años. ¿Augusto lo sabe?, preguntó con voz ahogada. Lo dudo. Si Augusto supiera quién es realmente su socio estratégico, no lo tendría cerca. Lo que vi anoche en esa gala fue a un hombre arrogante, sí, pero no corrupto. Augusto Ferran heredó una empresa sin conocer los secretos que la construyeron. Entonces Montiel está usando a Augusto exactamente como usó a su padre. Renata comprendió. Y la ironía era tan cruel que dolía. Y por eso bloqueó la repatriación de Tomás. Contreras conectó los puntos. Si tu padre regresa, puede identificarlo, puede señalarlo, puede destruirlo. Montiel lleva años asegurándose de que Tomás Ayala nunca vuelva. Renata se puso de pie. Su cuerpo temblaba, pero no de miedo, de determinación. Necesito hablar con Augusto, dijo. Renata, piensa bien esto. Si Montiel descubre que tienes las pruebas, que sabes quién es, que tu padre está vivo... Mi padre lleva años atrapado lejos de su familia por culpa de ese hombre. Renata respondió con una firmeza que sorprendió incluso al embajador. Mi madre desapareció buscándolo. Yo crecí creyéndome abandonada. No voy a quedarme callada. Ya no. Contreras la estudió durante un largo momento. Luego asintió lentamente. Entonces hagámoslo bien, dijo. Con las pruebas correctas, con los contactos adecuados, con protección legal. No con impulso, sino con estrategia. Tocó la memoria USB con un dedo. ¿Me permites analizar lo que hay aquí? Con una condición, Renata dijo. Que me ayude a traer a mi padre de vuelta. Tienes mi palabra. Renata tomó su mano y la estrechó. La mano de un diplomático curtido sostenida por la mano de una empleada doméstica que resultó ser la hija del hombre más valiente que ambos habían conocido. Cuando salió de la embajada, el sol estaba alto y la ciudad bullía con vida cotidiana. Gente caminando, autos circulando, el mundo girando como si nada extraordinario estuviera pasando. Pero para Renata, todo había cambiado. Su padre estaba vivo. El hombre que lo había desterrado estaba escondido dentro de la empresa de Augusto. Y ella tenía las pruebas para destruirlo. Sacó su teléfono y marcó el número de la mansión Ferran. Patricia contestó con su eficiencia habitual. Necesito hablar con el señor Ferran, Renata dijo. Dígale que es urgente. Dígale que sé quién es Gabriel Montenegro. El silencio al otro lado de la línea duró apenas un segundo, pero fue suficiente para confirmar algo que Renata sospechaba. Patricia también sabía, y si la asistente personal de Augusto conocía la verdadera identidad de Montiel, entonces Renata no era la única que estaba jugando un juego peligroso dentro de la mansión Ferran. La pregunta ya no era quién sabía la verdad. La pregunta era quién más estaba dispuesto a enterrarla. Renata regresó a la mansión Ferran pasado el mediodía. El edificio que durante toda su vida había sido su prisión disfrazada de hogar, ahora se veía diferente. Más pequeño, más frágil. Como si las verdades descubiertas en las últimas horas hubieran agrietado sus paredes invisibles. Patricia la esperaba en la entrada de servicio. Su expresión impenetrable de siempre tenía una fisura. Algo en sus ojos revelaba incomodidad, quizás miedo. El señor Ferran la espera en la sala principal, dijo sin mirarla directamente. Llegó hace una hora. No ha hablado con nadie. Renata la estudió. Esta mujer había guardado silencio al escuchar el nombre de Gabriel Montenegro por teléfono. Ese silencio decía más que 1000 palabras. Patricia. Renata se detuvo antes de cruzar la puerta. ¿Hace cuánto sabes quién es Montenegro? La asistente apretó la mandíbula. Durante un instante, su máscara profesional se desmoronó por completo. Lo que apareció debajo no era complicidad ni maldad, era agotamiento. El agotamiento de alguien que lleva demasiado tiempo cargando un secreto que no le pertenece. Trabajé para don Hernando antes que para Augusto, respondió en voz baja. Estuve presente cuando tu padre trajo las pruebas. Estuve presente cuando Montiel amenazó con destruirlo todo. Y estuve presente cuando la señora Gabriela hizo el pacto. ¿Y nunca dijiste nada? ¿A quién? Patricia la miró por primera vez con honestidad cruda. Al hijo que idolatraba la memoria de su padre.
¿A la madre que había vendido su alma para proteger ese recuerdo? Yo era solo una asistente. Nadie me habría creído. ¿Y si Montiel se enteraba de que yo sabía? No terminó la frase. No hacía falta. ¿Por qué me lo dices ahora? Renata preguntó. Patricia sacó de su bolsillo un pequeño papel doblado y se lo entregó. Porque ya estoy cansada de tener miedo. Y porque encontré esto hace tiempo entre los documentos personales de la señora Gabriela. No tuve el valor de usarlo entonces. Pero tú sí lo tendrás. Renata desdobló el papel. Era una dirección. Una ciudad en el sur del país. Y debajo, un nombre escrito con la letra temblorosa de Gabriela Ferrán. Isabel Ayala de Rivera. El nombre golpeó a Renata como un relámpago. Isabel. Su madre se llamaba Isabel. Nunca lo había sabido con certeza. Los recuerdos de su infancia eran fragmentos borrosos, sensaciones más que imágenes. El aroma de un perfume, la suavidad de unas manos, una canción en voz baja, pero nunca un nombre. ¿Mi madre? Susurró, su voz apenas audible. La señora Gabriela la rastreó hace años. Patricia explicó rápidamente. Después de que tu madre dejó de enviar cartas a Carmela, Gabriela contrató investigadores privados para encontrarla. No por bondad, Renata, por control. Necesitaba saber dónde estaba cada persona conectada a tu padre. ¿Y la encontraron? Sí. Tu madre vive en un pueblo pequeño en el sur. Trabaja en una biblioteca. Nunca dejó de buscar a tu padre, pero en algún momento la búsqueda la llevó a un callejón sin salida y se quedó allí, atrapada entre la esperanza y la resignación. Las rodillas de Renata flaquearon. Se apoyó contra la pared para no caer. Su madre estaba viva. Su padre estaba vivo. Las dos personas que creyó perdidas para siempre existían todavía en algún lugar del mundo, respirando el mismo aire, mirando el mismo cielo. Gracias, logró decir con voz estrangulada. Patricia asintió brevemente. Ve con Augusto. Necesita escuchar la verdad. Y necesita escucharla de ti, antes de que Montenegro se entere de que lo descubrieron. Renata guardó el papel junto a la tarjeta de Contreras y la memoria USB. 3 objetos en su delantal. 3 llaves para 3 puertas que estaban a punto de abrirse. Caminó hacia la sala principal. Era la primera vez que entraba por la puerta principal de esa habitación. Siempre había usado la entrada de servicio, la puerta invisible para gente invisible. Pero hoy no. Hoy entró por el frente, con la cabeza alta y los ojos secos. Augusto estaba sentado en un sillón, encorvado, con la cabeza entre las manos. Cuando escuchó sus pasos, levantó la vista. Tenía ojeras profundas. No se había cambiado la ropa de la gala. Parecía un hombre que había envejecido una década en una noche. Dijiste que sabías quién es Gabriel Montenegro. Habló sin preámbulos. Habla. Renata se sentó frente a él. No en el borde de la silla como habría hecho antes, lista para levantarse ante cualquier orden. Se sentó completamente, ocupando el espacio que le correspondía. Gabriel Montenegro es Gregorio Montiel, dijo con claridad. El mismo hombre que usó los negocios internacionales de tu padre como fachada para mover fortunas irregulares. El mismo hombre que amenazó a mi padre hasta obligarlo a desaparecer. El mismo hombre cuyo escándalo generó el estrés que acabó con la vida de don Hernando. Augusto la miraba como si cada palabra fuera un golpe físico. Su rostro pasaba del blanco al rojo, de la incredulidad a la furia, de la furia al horror. Eso es imposible, dijo, aunque su voz carecía de convicción. Montenegro fue evaluado por nuestro equipo legal. Verificaron sus antecedentes. Es un empresario legítimo con una identidad fabricada, Renata completó. Gabriel Montenegro es un anagrama de Gregorio Montiel, mismas iniciales, nombre reordenado. El embajador Contreras tiene los registros que lo prueban. ¿Contreras? Augusto se puso de pie, caminando de un lado a otro. ¿El embajador está involucrado en esto? Contreras trabajó con mi padre años atrás. Conoce la historia y tiene acceso a bases de datos internacionales que confirman que Montiel ha operado bajo múltiples identidades durante años. Augusto se detuvo frente al retrato de su padre que colgaba sobre la chimenea. Don Hernando Ferrán lo miraba desde el lienzo con ojos que ahora parecían cargados de secretos. Mi madre lo sabía, dijo con voz hueca. No era una pregunta. Tu madre hizo un pacto con Montiel después de la muerte de tu padre, Renata confirmó. Silencio a cambio de que Montiel desapareciera. Pero no desapareció.
Se transformó y volvió. ¿Por qué? ¿Por qué volver si ya había escapado? Porque tu empresa creció. Porque el Grupo Ferran se convirtió en algo mucho más grande de lo que era cuando tu padre vivía. Y Montiel necesitaba esa estructura, esa legitimidad, para seguir operando. Augusto apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos crujieron. Me usó, como usó a mi padre, y yo ni siquiera lo sabía. Lo invité a mi casa, le di acceso a mis negocios, le di mi confianza. No sabías, Renata dijo, y por primera vez sintió algo inesperado hacia Augusto. Compasión. Tu padre tampoco supo al principio. No es tu culpa, pero sí es mi responsabilidad. Augusto la miró con ojos enrojecidos. Todo lo que ese hombre hizo usando mi empresa durante estos años, todo recae sobre mí. Puedes cambiarlo, Renata respondió. Puedes ser diferente a tu madre. Puedes elegir la verdad sobre el silencio. Augusto guardó silencio durante un largo momento, procesando. Luego habló con voz que temblaba de emoción contenida. Necesito hablar con mi madre. Sí, Renata asintió. Los dos necesitamos hablar con ella. Subieron juntos al segundo piso. Era la primera vez que Renata caminaba al lado de Augusto, no detrás de él. No como empleada siguiendo a su jefe, sino como igual caminando junto a igual. El pasillo estaba decorado con retratos familiares. Generaciones de Ferran mirando desde marcos dorados. Renata nunca los había observado de cerca. Ahora, al pasar, notó algo que le aceleró el corazón. En una fotografía antigua, parcialmente oculta detrás de un jarrón, un hombre joven posaba junto a don Hernando Ferran. Ambos sonreían frente a lo que parecía una oficina. El hombre joven tenía ojos bondadosos y una sonrisa que Renata conocía mejor que la suya propia. Era su padre. Se detuvo en seco. Sus dedos tocaron el cristal del marco. Tomás Ayala, joven, lleno de vida, parado junto al hombre para quien trabajaba, sin saber que esa relación laboral destruiría su familia. ¿Renata? Augusto se detuvo al notar que ella no lo seguía. Mi padre, señaló la foto con voz quebrada. Está aquí, en tu casa, en esta pared. Toda mi vida pasé junto a esta foto sin saber que era él. Augusto miró la imagen. Luego miró a Renata. Y en ese momento, algo fundamental cambió en sus ojos. La arrogancia que había sido su armadura durante toda su vida se agrietó definitivamente. Porque ahora entendía, no solo con la cabeza, sino con el corazón. El padre de Renata había caminado por estos mismos pasillos. Había respirado este mismo aire. Había servido a su familia con lealtad, y la recompensa había sido el destierro. Lo siento, dijo. 2 palabras, simples, pero cargadas con un peso que Renata sintió en el pecho. No me pidas perdón a mí, respondió. Pídeselo a él cuando lo traigamos de vuelta. Llegaron a la puerta de la habitación de Gabriela. Augusto tocó 3 veces. No hubo respuesta. Madre, abre. Necesitamos hablar. Silencio. Sé lo de Montiel, Augusto dijo con firmeza. Sé lo del pacto. Sé todo. Abre la puerta. Se escuchó movimiento dentro. Pasos lentos, arrastrando los pies. El sonido de una cerradura. La puerta se abrió. Gabriela Ferran parecía haber envejecido 20 años desde la gala. Sus ojos estaban hundidos, rodeados de sombras. No llevaba maquillaje ni joyas. Era solo una mujer vieja, cansada, aplastada por el peso de secretos que llevaba cargando demasiado tiempo. Cuando vio a Renata junto a su hijo, cerró los ojos como si le doliera la luz. Sabía que este día llegaría, susurró. Desde que te vi subir a ese escenario, supe que se había acabado. ¿Por qué, madre? Augusto preguntó, su voz quebrándose. ¿Por qué me mentiste toda mi vida? Gabriela caminó hacia su cama y se sentó pesadamente. La habitación estaba llena de fotografías de Hernando. En la mesita de noche, un rosario gastado por el uso. Todo lo hice por ti, dijo mirando a su hijo. Cuando tu padre murió, tú eras tan joven, tan inocente. Tenías una imagen perfecta de él, un héroe, un empresario honorable. ¿Cómo iba a decirte que su socio lo había engañado? ¿Que tu padre murió aplastado por la vergüenza de haber sido utilizado? Preferiste que viviera en la mentira. Augusto respondió con amargura. Preferí que vivieras en paz, Gabriela corrigió. La verdad no siempre trae paz, hijo. A veces solo trae más dolor. Renata dio un paso adelante. ¿Y mi padre? ¿También fue por paz que lo desterraron?
¿Fue por paz que me mantuvieron aquí como sirvienta, limpiando los pisos de la familia que destruyó la mía? Gabriela la miró con ojos llenos de lágrimas. Esa es la parte que más me avergüenza, Renata. No te mantuve aquí por maldad. Te mantuve porque era lo único que podía hacer por ti. Montiel exigió que Tomás desapareciera para siempre. No me dio opción. Pero tu padre, antes de irse, me suplicó que cuidara de ti. Me hizo prometer que tendrías techo, comida, seguridad. Y yo cumplí esa promesa. De la peor manera posible, pero la cumplí. ¿Cuidarme? Renata sintió que las lágrimas ardían en sus ojos. ¿Llama cuidarme a hacerme invisible? ¿A criarme como empleada en la casa donde mi padre fue traicionado? ¿A dejar que su hijo me humillara frente a 400 personas sin saber que estaba humillando a la hija del hombre que intentó salvar a su familia? Gabriela sollozó. Un sonido roto, antiguo, que parecía venir de un lugar donde la culpa y el arrepentimiento se habían fusionado en algo inseparable. Tienes razón, admitió. En todo, fui cobarde. Tomé el camino fácil porque el camino correcto me daba terror. Y el precio de mi cobardía lo pagaste tú, tu madre, tu padre, todos menos yo. Mi madre se llama Isabel, Renata dijo, y pronunciar ese nombre por primera vez fue como encender una vela en un cuarto oscuro. Isabel Ayala. Y está viva. En algún pueblo del sur, trabajando en una biblioteca, esperando noticias que nunca llegan de un esposo que nunca dejó de amarla. Gabriela bajó la cabeza. Lo sé. Siempre lo supe. ¿Y mi padre? Renata se acercó a la anciana, arrodillándose frente a ella para buscar sus ojos. Está vivo también, en el norte de África, viviendo bajo un nombre falso, atrapado porque Montiel bloqueó su regreso. ¿También lo sabías? El silencio de Gabriela fue la respuesta más devastadora posible. ¿Lo sabías? Renata confirmó, y su voz se quebró finalmente. No de rabia, de tristeza. De una tristeza tan honda que no tenía fondo. Sabías que mi padre estaba vivo, solo, lejos de todo lo que amaba, y no hiciste nada. Montiel me amenazó. Gabriela sollozó. Dijo que si Tomás volvía, destruiría a Augusto, publicaría todo. Involucraría a mi hijo en escándalos que lo meterían a la cárcel aunque fuera inocente. No podía permitirlo. No podía perder también a mi hijo. Y yo perdí a mi padre. Renata gritó, el dolor explotando sin control. ¡Perdí a mi madre! Crecí creyendo que nadie me quería, que era tan insignificante que mis propios padres prefirieron abandonarme. Augusto se acercó y, por primera vez en su vida, hizo algo que nadie le había visto hacer jamás. Puso su mano en el hombro de Renata, no como jefe consolando a una empleada, como un ser humano reconociendo el dolor de otro. Se acabó, dijo con voz firme, mirando a su madre. Los secretos, las mentiras, los pactos, todo se acabó. Vamos a traer a Tomás de vuelta. Vamos a encontrar a Isabel. Y vamos a destruir a Montiel. Augusto, no sabes de lo que es capaz ese hombre. Gabriela advirtió con terror genuino. Sé exactamente de lo que es capaz. Augusto respondió. Destruyó a tu esposo. Desterró a un hombre inocente. Separó a una familia durante años. Y me usó a mí como su marioneta. Su mandíbula se endureció. Pero se le acabó el juego, porque ahora no está enfrentando a un traductor solo ni a una viuda asustada. Está enfrentando al dueño del Grupo Ferran con todas sus pruebas, todos sus contactos y toda su rabia. Sacó su teléfono y marcó un número. Contreras, soy Augusto Ferran. Sí, sé quién es usted y sé lo que tiene. Estoy listo para cooperar. Reúna a su equipo. Quiero a Montenegro fuera de mi empresa y fuera de nuestras vidas. Luego hizo otra llamada. Patricia, cancela todas mis reuniones. Contacta a nuestro equipo legal y prepara un vuelo. Vamos a necesitar 2 asientos. ¿2 asientos a dónde? Renata preguntó, limpiándose las lágrimas. Augusto la miró con una expresión que ella nunca había visto en su rostro. Determinación mezclada con algo que se parecía mucho a la redención. Al sur primero, dijo, a buscar a tu madre, y después, a donde sea necesario para traer a tu padre a casa. Renata sintió que las piernas le fallaban. Doña Carmela, que había estado escuchando desde el pasillo sin atreverse a entrar, apareció en la puerta con lágrimas corriendo por su rostro arrugado. ¿Es verdad?, la anciana preguntó con voz temblorosa. ¿Tomás está vivo? ¿Isabel está viva?
Es verdad, Renata respondió, y al decirlo en voz alta, al confirmar esas palabras imposibles frente a la mujer que la crió, finalmente permitió que la esperanza ocupara el lugar que el dolor había habitado durante toda su vida. Están vivos, Carmela. Mis padres están vivos. Carmela se derrumbó contra el marco de la puerta, sollozando con la fuerza de alguien que ha rezado cada noche durante años por un milagro, y finalmente lo ve cumplirse. Renata corrió hacia ella y la sostuvo. Dos mujeres abrazadas en el pasillo de una mansión que había sido testigo de tantas mentiras, finalmente iluminado por una verdad que brillaba más que todos los candelabros del gran salón. Augusto las observó desde la puerta de la habitación de su madre. Gabriela lloraba en silencio detrás de él, y en ese momento, en ese pasillo, entre lágrimas y abrazos y verdades que dolían como heridas abiertas, pero sanaban como medicinas antiguas, algo cambió para siempre. El heredero Ferran entendió que el poder verdadero no estaba en el dinero ni en los negocios. Estaba en la capacidad de corregir lo que está mal, aunque llegue tarde, aunque duela, aunque signifique arrodillarse por segunda vez, pero esta vez no por una apuesta, sino por justicia. Y mientras preparaban el viaje que reuniría a una familia destrozada, en algún lugar del norte de África, un hombre que enseñaba idiomas a niños en una escuela rural sintió algo extraño, un calor en el pecho que no podía explicar, como si alguien, en algún lugar lejano, hubiera pronunciado su nombre con amor después de mucho tiempo de silencio. Tomás Ayala miró por la ventana de su salón de clases y, sin saber por qué, sonrió. Algo estaba cambiando, y lo que vendría después sería el momento más extraordinario de toda esta historia. El avión aterrizó en una pista pequeña rodeada de montañas verdes. El pueblo donde vivía Isabel Ayala no aparecía en los mapas turísticos. Era el tipo de lugar donde la gente se escondía cuando el mundo le había quitado las ganas de ser encontrada. Renata bajó las escalerillas con el corazón golpeándole las costillas. Augusto caminaba detrás de ella, en silencio respetuoso, entendiendo que este momento no le pertenecía. Un auto los llevó por calles empedradas hasta una biblioteca municipal pequeña, con paredes de piedra y un letrero de madera pintado a mano. Renata se detuvo frente a la puerta. Sus piernas se negaban a avanzar. Toda una vida de ausencia la separaba de la mujer que estaba al otro lado de esa puerta. ¿Quieres que entre contigo?, Augusto preguntó. No, Renata susurró. Esto necesito hacerlo sola. Empujó la puerta. Una campana diminuta anunció su entrada. El lugar olía a papel viejo y madera. Estantes repletos de libros cubrían cada pared. Y detrás de un mostrador, ordenando volúmenes con manos que se movían con la delicadeza de quien trata cada libro como un ser vivo, estaba una mujer. Renata la reconoció antes de verle el rostro. Fue algo más profundo que la memoria visual. Fue el cuerpo recordando lo que la mente había olvidado. El ritmo de esos movimientos, la inclinación de esa cabeza, la manera en que sus dedos acariciaban los lomos de los libros como si les contara secretos. ¿Isabel? Su voz salió rota, apenas un hilo. La mujer levantó la vista, y el mundo se detuvo por segunda vez en la vida de Renata. Los ojos de Isabel eran exactamente como los suyos. El mismo color, la misma forma, la misma profundidad que parecía contener océanos enteros. La diferencia era que los ojos de Isabel estaban rodeados de arrugas que el dolor había tallado durante años, y en ellos vivía una tristeza que solo conocen quienes han perdido lo que más amaban. Isabel la miró. Parpadeó una vez, 2 veces. Su mano soltó el libro que sostenía y se llevó los dedos temblorosos a los labios. No, susurró para sí misma. No puede ser. Mamá, Renata dijo. Y esa palabra, esa simple palabra de 2 sílabas que había pronunciado millones de veces en sueños, pero nunca en voz alta dirigida a alguien real, desató todo. Isabel salió de detrás del mostrador con pasos torpes, tropezando con una silla, sin importarle. Sus ojos no se apartaban de Renata, como si tuviera miedo de que pestañear la hiciera desaparecer. ¿Renata?, pronunció el nombre como una oración. ¿Mi Renata? Soy yo, mamá. Soy yo. Se encontraron a medio camino. El abrazo fue tan fuerte que ambas dejaron de respirar. Isabel temblaba entera,
sus manos recorriendo el rostro de su hija como una ciega que necesita tocar para creer. «Mi bebé», sollozaba contra el cabello de Renata. «Mi bebé, Dios mío, mi bebé. Estoy aquí, mamá. Te encontré. Nunca dejé de buscarte». Isabel lloraba con el cuerpo entero. «Nunca dejé de soñar contigo, cada noche, cada mañana, cada segundo de mi vida». «Lo sé», Renata respondió, aferrándose a su madre con la fuerza de todos los abrazos que nunca tuvieron. «Ahora lo sé todo». Permanecieron así durante minutos que parecieron años y segundos al mismo tiempo. Cuando finalmente se separaron, ambas tenían los rostros empapados y sonrisas que brillaban a través de las lágrimas como soles detrás de la lluvia. «Mamá». Renata tomó sus manos. «Papá está vivo». Isabel se desplomó. Sus rodillas cedieron y Renata tuvo que sostenerla para que no cayera al suelo. «¿Tomás?». El nombre salió como un rezo desesperado. «¿Mi Tomás está vivo?». «En el norte de África, enseñando idiomas a niños. Vamos a traerlo a casa». Isabel lloró con un sonido que Renata jamás olvidaría. No era llanto de tristeza, era el sonido de una mujer que llevaba años ahogándose y finalmente alcanzaba la superficie para respirar. 3 semanas después, tras la intervención coordinada del embajador Contreras con organismos internacionales y la cooperación plena de Augusto Ferrán, que aportó recursos legales y logísticos, la repatriación de Tomás Ayala fue desbloqueada. Las pruebas de la memoria USB, analizadas por expertos forenses, confirmaron todo lo que Tomás había descubierto años atrás. Los documentos eran auténticos, verificables, devastadores. Gregorio Montiel, conocido como Gabriel Montenegro, fue detenido en su oficina dentro del Grupo Ferrán una mañana cualquiera. No hubo escenas dramáticas ni persecuciones. Solo 2 agentes de investigación internacional que entraron con una orden, le mostraron las pruebas y lo escoltaron fuera del edificio. El hombre que había destruido familias y manipulado fortunas salió por la misma puerta de servicio que Renata usaba cada día. La ironía no necesitaba explicación. Augusto emitió un comunicado público, no ocultó nada. Reconoció que su empresa había sido utilizada, que su familia había cometido errores graves, que personas inocentes habían pagado el precio del silencio. Ofreció disculpas, ofreció reparación. Y anunció la creación de la Fundación Tomás Ayala, dedicada a proteger a denunciantes y a financiar programas de educación en idiomas para comunidades vulnerables. «Mi padre habría querido esto», le dijo a Renata cuando le mostró los documentos de la fundación. «Y tu padre lo merece». Pero nada de eso se comparaba con lo que sucedió un martes por la mañana en el aeropuerto internacional de la ciudad. Renata estaba de pie en la terminal de llegadas. A su lado, Isabel sostenía un ramo de girasoles con manos que no dejaban de temblar. Doña Carmela rezaba en silencio, apretando su rosario con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Augusto y Patricia permanecían unos pasos atrás, presentes pero discretos. El embajador Contreras esperaba junto a la puerta de desembarque. Los minutos se arrastraban como horas. Cada vez que las puertas automáticas se abrían, el corazón de Renata se detenía. «¿Y si no me reconoce?», susurró a su madre. Isabel tomó su mano y la apretó. «Eres idéntica a él, mi amor. Los mismos ojos, la misma sonrisa. Te reconocerá antes de verte». Las puertas se abrieron una vez más, y allí estaba. Tomás Ayala caminaba lentamente, apoyado en un bastón que delataba años de cansancio. Su cabello estaba completamente blanco. Su rostro estaba marcado por el sol y por el tiempo. Pero sus ojos, esos ojos que Renata había heredado, que Isabel había amado, que doña Carmela recordaba cada noche en sus oraciones, esos ojos seguían siendo los mismos, brillantes, bondadosos, llenos de un amor que ni la distancia ni los años habían podido apagar. Tomás escaneó la multitud con la mirada, y entonces vio a Isabel. Se detuvo en seco. El bastón resbaló de su mano y cayó al suelo con un sonido que nadie escuchó porque en ese instante el mundo dejó de existir para 2 personas que se miraban a través de un océano de tiempo perdido. «Isabel», dijo, y su voz se quebró en la segunda sílaba. «Tomás», ella respondió, y los girasoles cayeron al suelo cuando soltó todo para correr hacia él. Se encontraron como 2 ríos que regresan al mar. El abrazo fue desesperado, total, absoluto.
Tomás lloraba contra el cabello de su esposa repitiendo su nombre como si fuera la única palabra que recordaba. Isabel lo sostenía como si tuviera miedo de que el viento se lo llevara de nuevo. «Perdóname», Tomás sollozaba. «Perdóname por irme. Perdóname por no ser más fuerte. Perdóname por cada día que no estuve». «No hay nada que perdonar», Isabel respondió entre lágrimas. «Estás aquí. Estás vivo. Estás en casa». Entonces Tomás levantó la vista por encima del hombro de Isabel y vio a Renata. La joven estaba paralizada, incapaz de moverse, incapaz de respirar. Las lágrimas caían sin parar por su rostro. Toda una vida esperando este momento, y ahora que estaba aquí, no sabía qué hacer con él. Tomás se separó suavemente de Isabel y caminó hacia su hija. Cada paso era una eternidad. Cuando estuvo frente a ella, levantó una mano temblorosa y tocó su mejilla con la delicadeza de quien toca algo sagrado. «Mi pequeña Renata», susurró, «ya no eres pequeña». «Papá», la palabra salió envuelta en un sollozo que contenía cada noche de soledad, cada mañana de abandono, cada pregunta sin respuesta, cada lágrima derramada en silencio sobre libros escritos en idiomas que él le enseñó. «Aprendiste», Tomás dijo, las lágrimas corriendo libremente. «Los idiomas, los aprendiste todos». «Cada uno», Renata asintió temblando. «Cada palabra, cada página. Cada noche estudiaba tus cuadernos y sentía que estabas conmigo. Siempre estuve contigo». Tomás la abrazó, y fue como si el universo entero exhalara un suspiro de alivio. «En cada idioma que hablaste, en cada puerta que abriste, estuve ahí, siempre». «Los idiomas son puertas», Renata repitió la frase que la había acompañado toda su vida. «Y tú abriste la más importante de todas», Tomás completó, mirándola con orgullo infinito. «La puerta que me trajo de vuelta a casa». La terminal entera se había detenido a observar. Pasajeros, empleados, pilotos, todos miraban a esa familia reuniéndose después de años de separación. Algunos lloraban sin saber la historia completa. No la necesitaban. El amor que irradiaba de esas tres personas era tan visible, tan tangible, que atravesaba cualquier barrera. Doña Carmela se acercó entonces, sus pasos viejos pero decididos. Tomás la vio y su rostro se iluminó con reconocimiento. «Carmela», dijo con voz cargada de gratitud. «Cuidaste de ella, cumpliste tu promesa. Cada día», Carmela respondió tomando la mano de Renata. «No hubo un solo día en que no la protegiera». Tomás tomó la mano arrugada de la anciana y la besó. «Gracias. Gracias por ser la madre que yo no pude darle». Carmela sollozó, y en ese sollozo estaban contenidos años de secretos guardados, noches sin dormir, miedos callados y un amor maternal que nunca pidió reconocimiento porque el amor verdadero no necesita aplausos. Augusto observaba desde la distancia, lágrimas silenciosas en su rostro. Patricia, a su lado, lloraba abiertamente por primera vez desde que alguien pudiera recordar. Cuando Tomás finalmente miró hacia donde estaba Augusto, hubo un momento de tensión. El hijo del hombre para quien trabajó, el heredero de la familia que lo desterró. Pero Tomás caminó hacia él y extendió su mano. «No eres tu padre», dijo con voz serena. «Y no eres tu madre. Eres quien eliges ser, y elegiste traerme a casa. Eso dice todo lo que necesito saber sobre ti». Augusto estrechó su mano con fuerza. «Le debo más de lo que puedo pagar en una vida, señor Ayala». «Entonces páguelo haciendo las cosas bien de ahora en adelante». Tomás respondió con una sonrisa que era idéntica a la de Renata. «Eso es suficiente». Meses después, la vida había cambiado de formas que ninguno habría podido imaginar aquella noche en la gala. Tomás e Isabel vivían en una casa cerca de la mansión Ferrán. Tomás había vuelto a traducir, ahora para organismos internacionales, con el embajador Contreras como su principal contacto. Isabel había abierto una pequeña librería especializada en idiomas, donde cada estante tenía un letrero que decía: «Los idiomas son puertas». Doña Carmela vivía con ellos. Tomás había insistido. «Le diste una madre a mi hija cuando yo no pude», le dijo. «Ahora eres familia, para siempre». Gabriela Ferrán vendió la mansión y se mudó a un lugar más pequeño. Dedicaba sus días a trabajar como voluntaria en la Fundación Tomás Ayala, intentando reparar con acciones lo que las palabras nunca podrían compensar. Augusto transformó el Grupo Ferrán. Implementó programas de dignidad laboral, transparencia total y becas educativas.
La primera beca llevaba el nombre de Renata Ayala. Y Renata, la joven que había crecido invisible, sirviendo copas y limpiando pisos, ahora daba conferencias sobre educación e inclusión lingüística en foros internacionales. Hablaba ante audiencias de miles de personas en 5 idiomas y cada vez que subía a un escenario, recordaba aquella noche en la gala, cuando un hombre arrogante le preguntó si hablaba 5 idiomas y ella le respondió con la voz que nadie esperaba. Una tarde, mientras preparaba una conferencia en su nuevo estudio, Tomás entró con una taza de té y se sentó a su lado. ¿Nerviosa?, preguntó. Un poco, Renata admitió. Tomás sonrió. ¿Recuerdas lo que te decía cuando eras pequeña? Los idiomas son puertas, Renata repitió como siempre. Sí, Tomás asintió. Pero nunca te dije la segunda parte. Estaba guardándola para cuando la necesitaras. ¿Cuál es? Los idiomas son puertas, pero el amor es la llave que las abre todas. Renata lo abrazó, sintiéndose por primera vez en su vida completamente entera. No faltaba ninguna pieza. No había ningún vacío. Solo amor. En 5 idiomas y en todos los que todavía le quedaban por aprender. Porque las mejores historias no terminan cuando el villano cae o cuando el héroe triunfa. Las mejores historias terminan cuando alguien que fue invisible finalmente es visto. Cuando alguien que fue silenciado finalmente habla. Y cuando alguien que creció creyéndose abandonada, descubre que fue la persona más amada del mundo. Renata Ayala abrió todas las puertas, y detrás de cada una, encontró el camino a casa. No, atrás, atrás. Ahí, mira. Ah, pues sí. Vamos con que no nos vayan a dar vajilla. No mames, güey, pero ¿Qué? estos son, estos son para venta, ¿no? No, estos son para guardar. Chinga, pues no me deja guardar ahí nada. No seas mamón. Por atrás. No, No. güey. O a ver, muévelos. Pero deja de los muevo. A ver ahí. No, es que yo creo que no te permite porque estás fuera de la tienda, güey. Pero no me deja agarrar nada. Ah, es que estoy en construcción. ¿Qué onda, Miguel? Sí, creo que afuera no, güey. Pues mételos, güey, ya. Pues ¿Dónde verga lo pongo, güey? Aquí adentro ya no hay espacio, dice. bien tú que show. ¿Ya no hay espacio adentro? No. Mira, dice que lo puedo poner hasta acá. A ver, pásame las Hasta, cosas. Hasta su ¿hasta dónde? chingada madre. No mames, güey, va a ser la misma mierda. No, no se pueden poner ahí, güey. ¿No? No mames, no, todavía no, amigo. Estoy con el Marco Aurelio y Memo está jugando. ¿Qué estás jugando, Memo? Agarrarse su cosita. Yo Ajá. jugué un arranque de mi LOL y luego una de TFT. No te Ya dejó, más a ¿verdad? retirar. Ponerlos. Entonces, Memo, Sí, me saludan a Miguel, cuídense mucho, Marcos, descansa. Vale, descánsale, igual, Memo. amigo, descansa. Muy buenas noches. Realmente, Buena amigo. noche. Buenas noches. Buenas noches. Saludos al Memo, dice el Miguel. Pues ya déjalos ahí, güey. Pues ya Pues ya hay valió que verga comprar ya. la expansión de la tienda en la que sigue. Mames, te estás cagando en todos lados. Pues, güey, no mames. Tú también tienes cagada acá atrás. ¿Dónde? Hasta atrás. ¿En el fundillo? Ahí. ¿Qué andas haciendo, Miguel?
¿Ya regresaste de ir a comer con tu señora o qué show? No mames, tenemos un cagadero, neta. No mames, no se ha ido el camión, güey. Ah, viene lleno, güey. Vete a la verga. Pues, güey, te estoy diciendo, ayúdame a bajar. Pues ahora sí déjalo ¿Qué? afuera, güey. No, porque se van a poner locos estos güeyes. No, afuera no. Atrás, bueno, sí, ya se ve que sí, ya se está subiendo la barrita, güey. Pero mientras, güey. Tu puta Puta madre, este madre. pinche pan feo, no. Está la verga, güey. Viene bien lleno esta madre. Pues ese era el chiste, ¿no? No, pero estás viendo que tenemos un cagadero, ahora tenemos más. Pues yo estaba confiado en tus pinches estantes que no sirvieron de un culo, Y güey. yo también estaba confiado, valió ver. ¡Eh! Pues nos chingó, güey. Llevaba cajas todavía en el carro. ¿Neta? Pues, se veía que me llevaba cajas, no sé. Ahora mete, Nos güey. han chingado. Espérate, deja limpiar. No, güey, estamos de la verga. Del almacén. Necesitamos contratar a alguien, güey, que sea el almacenista. No, es que el pedo, güey, es que no tenemos espacio. Bueno, eso sí también. No mames, ¿por qué aventaste esto hasta acá, güey? ¿Cuál? No, güey, Esos botes de... yo lo estoy poniendo aquí y ya solitos se van aventando, güey. No mames. Sí. Pues hay que rellenar, güey, rápido. Fíjate en la gas, güey, si te falta algo de... No No, la gas mames, la güey, rellené. hay hasta acá, cabrón. No, es que cuando los vas aventando solito van volando, güey. ¿Hasta dónde hay? Ah, vete atrás Ah, y síguete, güey, no veo hacia nada. la izquierda. ¿La verga dónde, güey? Ah, la verga sí. Te digo que el camión estaba chingando, güey, se le cayeron las cosas, güey. Vete a la Pues verga. mete cosas ya aquí, güey, aquí en estos estantes. Verga, yo no veo nada. ¿Qué no hay? Ah, que yo no, mira. ¡Puta! ¿Qué, güey? No, güey, se fue a la basura. ¿Qué se fue a la basura? Una caja, no vi de qué era. Es que quería ver si podía ponerlos aquí, pero no sé. Entonces Pues, tenemos que limpiar, güey. pues si lo pongo aquí, ¿qué pasa? Ah, no paso. Pero no, no está tan sucia la tienda, güey. Afuera tampoco. El autocobro de la gas sí funcionó, güey.
A la verga, a la verga. No más aguas con las cajas porque si agarras una de hasta abajo salen volando todas, ¿eh? Chinga tu madre. No mames, me aventaste una pinche caja hasta acá, güey. Pues está creo todo lleno, güey. No, no hay casi nada vacío. ¿Tienes una caja vacía? Préstamela. No, no digo, no hay nada casi vacío. Pero podemos poner otra vez. Yo digo que, mira, vamos a hacer esto. Y puedes poner otro, ¿viste? Entonces, rellena estos de acá, mira, ven. Acá hay más para rellenar. Para ir vaciando ahí, güey. Es lo que estoy haciendo, güey. No es que. Es un pinche cagadero. Tráete chescos, güey, mira. Ya está acá organizado este pedo, mira. Espérame, espérame. Estoy acomodando aquí, güey. Chinga, acá no hay light. Vamos a poner todo esto ahí. Debemos de tener un chingo de refresco. Creo que es lo que menos vendemos. ¿Qué? ¿Refresco? Sí. La verga, ya me dio sueño, güey. Más hay que acomodar y ya nos vamos a mimir. ¡Ta madre! Ya vas a empezar de nene. Mames, ya es la una, mamón. ¿Y? Mañana me voy a levantar temprano. Mm, ¡ta madre! ¿Mañana vas a abrir? No. Mañana no. Ya mañana le damos en la temprano o en la tardecita. Estoy Chinga, diciendo este no que es. rellenes de estos. Vamos a rellenar con estos. Mira, más de estos. Voy a dejar esta caja que no tiene nada. Necesito lo enlatado. Chingada, tal, no está. Pinche cagadero. Verga. Ah, vale, verga, estos son iguales.